A los 95 años mi relación con el dinero ha cambiado radicalmente. Ya no pienso como lo hacía cuando tenía 30, 50 o incluso 80 años. Cuando somos jóvenes, buscamos un crecimiento explosivo, acciones que se disparan, el próximo gigante como Amazon o Apple. Queremos una rápida apreciación. Pero cuando la vida avanza y los bienes superan cualquier necesidad personal, cuando empezamos a pensar en el legado, la sucesión y lo que queda después de nosotros, las prioridades cambian. La seguridad vale más que el riesgo. La previsibilidad triunfa sobre la especulación. Lo que importa son negocios sólidos que resistan la prueba del tiempo, no durante 5 o 10 años, sino durante décadas. Por eso hoy centro mis inversiones en acciones que pagan dividendos. Y voy a revelar las únicas 5 empresas en las que confío lo suficiente como para invertir los últimos 149.000 millones que tengo. No se trata solo de buenas acciones. Son fortalezas empresariales, capaces de generar ingresos crecientes durante generaciones, independientemente de crisis, recesiones o cambios en el mundo. Comenzaré explicando por qué los dividendos son tan cruciales, especialmente ahora. Son una prueba concreta de la calidad de un negocio. Cualquier empresa puede inflar sus beneficios con trucos contables, pero los dividendos no mienten. Cuando una empresa deposita dinero real en su cuenta, no hay lugar a manipulación. Si paga 5 reales por acción, son 5 reales reales, no proyecciones ni números inventados. Por eso confío más en las empresas que pagan dividendos que en las que prometen crecimiento futuro. Además, el compromiso de realizar pagos regulares impone disciplina a la dirección. Si una empresa se compromete a repartir y aumentar los dividendos cada año, los ejecutivos no pueden desperdiciar recursos en adquisiciones dudosas o proyectos megalómanos. Necesitan generar dinero real. Esta disciplina protege a los accionistas y mantiene el foco en lo que realmente importa, fundamentos sólidos. Y hay más, contrariamente a lo que muchos imaginan, las acciones que pagan dividendos superan a otras en el largo plazo. Los estudios muestran que, en periodos de 20 o 30 años, las empresas con dividendos crecientes obtienen rendimientos totales más altos que aquellas que no pagan nada. ¿Por qué? Porque los dividendos se multiplican. Reinviertes, compras más acciones, lo que genera más dividendos, etc., un efecto de bola de nieve. Además, estas empresas tienden a ser más sólidas, con ventajas competitivas duraderas y balances conservadores. Sobreviven a las crisis, mantienen la coherencia y, con el tiempo, ganan gracias a la resiliencia. Ahora detallaré las 5 acciones que elegí. Explicaré el modelo de negocio, las ventajas competitivas, el historial de dividendos, las perspectivas de crecimiento y por qué me siento seguro de invertir miles de millones en cada uno de ellos. Cuando haya terminado, comprenderá exactamente qué buscar en las acciones con dividendos y cómo crear una cartera que genere ingresos crecientes para el resto de su vida. El primero es Coca-Cola. Tengo acciones de la empresa desde 1988. Es la inversión más antigua de mi cartera y nunca he vendido una sola acción. No tengo intención de vender mientras esté vivo. Coca-Cola es el ejemplo perfecto de acción con dividendos. La empresa ha pagado dividendos continuamente desde 1920, 105 años seguidos. Y ha aumentado la cantidad distribuida durante 62 años consecutivos sin excepción. Estos incluyen guerras, recesiones, crisis petroleras, inflación y deflación. Nada detuvo el crecimiento de los dividendos. ¿Es esta confiabilidad lo que busco? Te diré cuánto gano con mi inversión inicial. Compré las acciones en 1988, durante una crisis del mercado. Mi costo promedio, ajustado por divisiones de acciones, es de alrededor de 3,25 reales por acción. Hoy, el dividendo anual es de 1,94 reales por acción. Esto significa que recibo un rendimiento del 59,7% anual sobre el monto que pagué originalmente. Repito, 59,7% anual, solo en dividendos. Y el precio de las acciones se ha multiplicado por 15 desde entonces. En otras palabras, además de una rentabilidad extraordinaria, el capital se apreció sustancialmente. Pero el punto crucial es este: no compré Coca-Cola porque pensé que el precio se dispararía. Lo compré porque entendí el negocio. Sabía que generaría efectivo, pagaría y aumentaría los dividendos y estaría aquí dentro de 50 años.
Y lo hice bien. Coca-Cola seguirá existiendo mucho después de mí, vendiendo miles de millones de unidades al día y distribuyendo dividendos crecientes. Eso es lo que yo llamo fortaleza empresarial. Hoy en día, la rentabilidad por dividendo de Coca-Cola ronda el 3%. Puede que no suene emocionante, pero recuerde, este dividendo crece. En los últimos 10 años, la empresa ha aumentado sus ganancias alrededor de un 5% anual. Si compras hoy, con una rentabilidad del 3%, dentro de una década estarás recibiendo el 6% sobre lo invertido. En 20 años, el 9%. En 30, el 13%. El rendimiento del coste original solo aumenta porque el dividendo sigue aumentando. Así es como se genera riqueza con acciones con dividendos, comprando empresas de calidad con un crecimiento constante y manteniéndolas para siempre. Coca-Cola genera más de 10.000 millones de dólares en flujo de caja libre por año y paga alrededor de 8.000 millones de dólares en dividendos. Esto representa una tasa de pago del 80%, lo que todavía deja margen para un crecimiento continuo de las ganancias. Y el negocio continúa expandiéndose. Los ingresos crecen a un ritmo moderado, pero los mercados emergentes como India, África y China impulsan el volumen. En los mercados desarrollados, la empresa se adapta a los cambios en el consumo, migrando de refrescos a otras categorías, agua, té, café, jugos y bebidas deportivas. Coca-Cola evoluciona junto con los hábitos de consumo y eso me da confianza de que el dividendo es seguro y seguirá creciendo. La segunda empresa es Johnson & Johnson. Otro gigante de los dividendos, con un historial impresionante, 62 años consecutivos de aumentos de ganancias, como Coca-Cola. Esta coherencia es rara y valiosa. Johnson & Johnson opera en 3 segmentos: productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos de consumo. Esta diversificación trae estabilidad. Si un sector se debilita, otro lo compensa, asegurando un flujo de caja constante para respaldar el dividendo. Actualmente, la rentabilidad por dividendo de Johnson & Johnson ronda el 3,2%, con un crecimiento promedio del 5,5% anual durante la última década, ligeramente por encima de Coca-Cola. La tasa de pago es solo del 45%, extremadamente conservadora. La empresa podría pagar mucho más, pero prefiere mantener un margen de seguridad. Este enfoque prudente es el que permitió 62 años de aumentos ininterrumpidos. La dirección prioriza la fortaleza, razón por la cual el dividendo nunca se ha recortado. Mantener una cuota de mercado dominante y márgenes sólidos, incluso en una industria altamente competitiva. La empresa invierte miles de millones al año en infraestructura, garantizando que su red sea la más confiable, y los consumidores reconocen ese valor. Cuando pagas por Verizon, no solo estás comprando un servicio básico, estás ganando la tranquilidad de una conexión estable, ya sea para trabajar, estudiar o comunicarte. El modelo de negocio de Verizon se basa en contratos a largo plazo e ingresos recurrentes. Más del 90% de los clientes son suscriptores de pospago, lo que significa flujos de caja predecibles y menos volatilidad. Incluso en tiempos de recesión, la gente no cancela sus planes de telefonía celular o Internet. Pueden reducir el gasto en otras áreas, pero la conectividad se ha convertido en una necesidad no negociable. Esta resiliencia es lo que sostiene el dividendo, incluso cuando otras empresas tienen dificultades. La empresa también tiene un enfoque disciplinado hacia el capital. En los últimos años, Verizon ha priorizado la reducción de deuda y la optimización de su cartera, vendiendo activos no estratégicos para fortalecer su balance. Esto no solo protege el dividendo, sino que también crea espacio para inversiones estratégicas en 5G y fibra óptica, tecnologías que impulsarán el crecimiento futuro. El ratio de pago ronda el 50%, un nivel saludable que permite a la empresa reinvertir en el negocio manteniendo su compromiso con los accionistas. Lo que realmente distingue a Verizon es su capacidad para monetizar la infraestructura. Además de los servicios telefónicos, la compañía explora oportunidades en computación de punta, IoT, Internet de las cosas, y soluciones empresariales, mercados que se espera que crezcan exponencialmente en los próximos años. Mientras los competidores luchan por precios bajos, Verizon se centra en el valor agregado, y es esta estrategia la que garantiza márgenes superiores y un dividendo sostenible. Por supuesto, el sector de las telecomunicaciones enfrenta desafíos como la presión regulatoria y una competencia feroz.
Pero Verizon tiene una ventaja innegable, la escala. Con más de 120 millones de clientes, la empresa diluye sus costos fijos y se vuelve más eficiente que los actores más pequeños. Y cuando se trata de dividendos, escala es sinónimo de estabilidad. Para quienes buscan ingresos pasivos, la combinación de alto rendimiento e ingresos recurrentes convierte a Verizon en una opción sólida. El dividendo actual del 6,5% es uno de los más atractivos del mercado y, aunque el crecimiento es modesto, la consistencia es innegable. En los últimos 20 años, la empresa nunca ha recortado salarios, ni siquiera durante crisis económicas o transformaciones tecnológicas. Esto no es suerte, es el resultado de una gestión centrada en la sostenibilidad. Y no podemos ignorar el hecho de que Verizon es una de las pocas empresas que ofrece exposición pura al mercado de telecomunicaciones de Estados Unidos, un sector crítico con importantes barreras de entrada. Mientras que otras acciones de dividendos dependen de los ciclos económicos o de las modas de los consumidores, Verizon se beneficia de una demanda estructural que probablemente solo crecerá. Después de todo, en un mundo cada vez más conectado, la necesidad de banda ancha, movilidad y datos no desaparecerá, se intensificará. Si está creando una cartera de dividendos a largo plazo, Verizon no es solo una opción, es un ancla. Ofrece lo que pocas inversiones pueden ofrecer, un flujo de ingresos predecible, protegido por un negocio resiliente con potencial para adaptarse a los cambios del mercado. Y en un escenario de tipos de interés bajos y volatilidad, tener un activo que rinda el 6,5% anual, con un riesgo relativamente controlado, es un lujo que no se puede subestimar. Estas 5 empresas, Coca-Cola, Johnson & Johnson, Procter & Gamble, Chevron y Verizon, representan las mejores en términos de dividendos confiables. Cada uno tiene sus propias particularidades, pero todos comparten características fundamentales: negocios esenciales, gestión conservadora, balances sólidos y un historial comprobado de recompensar a los accionistas. Estas no son promesas vacías, son hechos concretos, construidos a lo largo de décadas. La inversión en dividendos no se trata de perseguir los rendimientos más altos del momento, sino de encontrar empresas que puedan sostener e incrementar sus pagos año tras año, independientemente de lo que suceda en la economía. Se trata de dormir tranquilo sabiendo que tu dinero trabaja para ti, generando ingresos pasivos que crecen con el tiempo. Y estas 5 acciones ofrecen exactamente eso: seguridad, crecimiento y tranquilidad. Si aún no tiene exposición a dividendos en su cartera, ahora es el momento de considerarlo. No espere una corrección o una señal perfecta, porque en realidad el mejor momento para empezar fue ayer. El segundo mejor momento es hoy. Y con empresas como estas, no solo se invierte en acciones, está construyendo una máquina de ingresos que funcionará para usted durante décadas, protegiendo sus activos mientras sus ingresos solo crecen. Esa es la belleza de una cartera de dividendos bien estructurada. No solo preserva, sino que multiplica su poder adquisitivo con el tiempo. Y aquí está el detalle que muchos ignoran: no necesitas una fortuna para empezar. Con $10.000, $50.000 o incluso $1.000.000 se aplican los mismos principios. La diferencia está en la escala, no en la estrategia. Lo que importa es la disciplina de elegir empresas sólidas, reinvertir las ganancias y dejar que el tiempo juegue a tu favor. Cada real reinvertido hoy se convierte en decenas o cientos de reales en el futuro. Veamos un ejemplo práctico. Imagínese que tiene 40 años y dispone de $100.000 para invertir. Distribuyes esta cantidad siguiendo la misma asignación: 30% en Coca-Cola, 25% en Johnson & Johnson, 20% en Procter & Gamble, 15% en Chevron y 10% en Verizon. En los primeros años, reinviertes todos los dividendos y aún aportas $1.000 al mes. Con un crecimiento anual del dividendo del 5,2% y una apreciación media del 7% anual, a los 65 años su patrimonio superará los $1,2 millones. En ese momento, dejas de reinvertir y empiezas a vivir de las ganancias. Con un rendimiento inicial del 3,6%, que, gracias al crecimiento de los dividendos, ya será el 6,5% del coste original, recibirás alrededor de $78.000 al año. Y lo mejor, esta cantidad aumenta cada año, protegiéndote de la inflación y garantizando que tu nivel de vida no solo se mantenga, sino que mejore con el tiempo. Ahora, consideremos el escenario opuesto: alguien que invierte en activos que no pagan dividendos, o peor aún,
que gasta las ganancias tan pronto como las recibe. En el mismo periodo, esta persona necesitaría vender parte de sus acciones para generar ingresos, erosionando su capital y dependiendo exclusivamente de la apreciación del mercado. Cuando el mercado cae, y siempre cae en algún momento, se ve obligado a vender más barato, comprometiendo su futuro. Mientras tanto, usted, con su cartera de dividendos, continúa recibiendo sus pagos independientemente de las fluctuaciones del mercado. Las empresas de su propiedad siguen generando beneficios, repartiendo dividendos y aumentando sus pagos año tras año. Y no nos equivoquemos, esta no es una estrategia pasiva. Requiere paciencia, convicción y capacidad para ignorar el ruido del mercado. Tendrá que resistir la tentación de vender cuando las acciones caigan, porque lo harán, y evitar la euforia de comprar más cuando todos son optimistas. El secreto es centrarse en lo que realmente importa, la capacidad de las empresas para generar efectivo, aumentar sus ganancias y recompensar a los accionistas con dividendos crecientes. Empresas como las de esta cartera han estado haciendo esto durante décadas y no hay razón para creer que dejarán de hacerlo en el futuro. Si aún no has empezado, no esperes más. Empiece poco a poco, pero empiece hoy. Elija una o dos de estas empresas, invierta lo que pueda y reinvierta los dividendos. Con el tiempo, verá crecer su patrimonio no solo en valor, sino también en ingresos pasivos. Y cuando llegue el momento de depender de esos ingresos, se dará cuenta de que no solo creó una cartera de inversiones, construyó una fuente inagotable de libertad. Libertad para vivir como quieras, sin depender de salarios, gobiernos o mercados volátiles. Libertad para decir no a lo que no te interesa y sí a lo que realmente importa. Esta es la verdadera riqueza. Y está al alcance de quien tiene la disciplina para empezar y la paciencia para persistir. El mercado no premia a los inteligentes, sino a los consistentes. Y la coherencia, combinada con empresas excepcionales, es la fórmula más poderosa para convertir los sueños en realidad. Dividendo, año tras año, sin dejarse llevar por el ruido del mercado ni por promesas de ganancias rápidas. En la década de 1980, cuando la inflación erosionaba el poder adquisitivo de muchos, sus dividendos crecieron. En los años 90, cuando estalló la burbuja de Internet, su cartera siguió dando frutos. En la década de 2000, cuando la crisis financiera sacudió al mundo, las empresas que eligieron no solo resistieron sino que aumentaron sus pagos. Jim y Mary nunca tuvieron que vender una sola acción. A los 60 años vivían exclusivamente de dividendos. No era una fortuna exorbitante, pero era suficiente, $8.000 al mes, libre de deudas y sin preocupaciones. ¿Y lo más impresionante? La cantidad original que invirtieron, ajustada a la inflación, se había multiplicado varias veces. El capital inicial no solo estaba intacto, sino que siguió creciendo. No necesitaban tocar lo principal. De hecho, nunca lo necesitarían. ¿Qué pasó cuando Jim falleció? Mary continuó recibiendo dividendos, ahora con una base de costos actualizada. Los hijos heredaron las acciones sin pagar impuestos sobre las ganancias de capital acumuladas. ¿Qué pasa con el flujo de caja? Continuó aumentando. Hoy, décadas después, esa cartera inicial de $500 al mes vale millones, y los dividendos pagados anualmente superan lo que la mayoría de la gente gana en un año de trabajo. Eso no es suerte. No es un golpe de suerte. Es el resultado de una estrategia simple pero despiadada. Comprar empresas sólidas que paguen dividendos crecientes y se mantengan durante décadas. El mercado puede subir y bajar, los gobiernos pueden cambiar, las economías pueden entrar en recesión, pero empresas como estas continúan operando, continúan vendiendo sus productos, continúan distribuyendo ganancias. No dependen de la especulación. Dependen de que la gente compre jabón, beba refrescos, use energía y necesite medicamentos. Cosas que nunca pasan de moda. Y aquí está el secreto que la mayoría de la gente ignora: no se necesita un coeficiente intelectual genial, uso de información privilegiada o una suerte extraordinaria para generar esta riqueza. Necesitas dos cosas: tiempo y disciplina. Es hora de dejar que el interés compuesto funcione a su favor. Disciplina para no distraerse con las modas pasajeras, no entrar en pánico en las crisis y no buscar atajos que conduzcan a pérdidas. Muchos dicen, pero no tengo tiempo. El mercado está caro. Es mejor esperar.
La verdad es que el mejor momento para empezar fue hace 20 años. El segundo mejor momento es hoy. Cada mes que pospongas es un mes menos de dividendos crecientes que llegan a tu cuenta. Cada dólar que dejas inactivo es un dólar que no te sirve. Otros argumentan, prefiero las acciones de crecimiento. Quiero que mi dinero se duplique en un año. Excelente. Pero pregúntate, ¿cuántas veces has visto que esto suceda? ¿Y cuántas veces has visto lo contrario? Las acciones de crecimiento son como fuegos artificiales. Brillan intensamente por un momento y luego desaparecen. Los dividendos son como el sol, confiables, predecibles, siempre ahí. Puedes contar con ellos. Y no nos equivoquemos, esta estrategia no es solo para quienes ya tienen mucho dinero. Jim y Mary comenzaron con $500 al mes. Puedes empezar con menos. Lo que importa no es el valor inicial, sino la coherencia. Invierta $500 cada mes en empresas que paguen dividendos crecientes. Reinvierta los ingresos y deje que el tiempo haga el resto. En 10 años tendrás ingresos pasivos. En 20, una fortuna. En 30, libertad. La pregunta que debería hacerse no es ¿puedo permitirme el lujo de hacer esto?, sino más bien, ¿puedo darme el lujo de no hacerlo? Porque cada día que pasa sin que empieces es un día más trabajando por dinero en lugar de dejar que el dinero trabaje por ti. Y esa es la diferencia entre quienes se pasan la vida persiguiendo salarios y quienes construyen un legado que dura generaciones. El camino está pavimentado. Las empresas están ahí. Se están pagando dividendos ahora mismo, a quienes tuvieron la visión de empezar. La única pregunta es, ¿serás espectador o serás parte de esta historia? Equipos, prótesis, instrumentos quirúrgicos de precisión y tecnologías que salvan vidas todos los días. Es un negocio con márgenes sólidos y demanda constante, porque la atención médica no es un lujo, es una necesidad. Los hospitales no dejan de comprar stents cardíacos o sistemas de navegación quirúrgica porque el mercado esté caído. Compran porque los pacientes lo necesitan. Y esta demanda no desaparece. Crece a medida que la población envejece y la medicina avanza. El tercer pilar es el consumidor, con marcas como Tylenol, Neutrogena, Listerine y Band-Aid. Son productos que la gente compra mes tras mes, año tras año, sin pensarlo dos veces. No importa cuán fuerte o débil sea la economía, la gente continúa tomando analgésicos, humectantes y poniéndose vendajes. Y lo más importante, estas marcas tienen precios asequibles, lo que las hace resistentes incluso en las crisis. Cuando escasea el dinero, la gente reduce los gastos superfluos, pero no deja de comprar lo esencial para su bienestar diario. Juntas, estas tres empresas crean una máquina generadora de efectivo casi perfecta. Los productos farmacéuticos impulsan el crecimiento, los dispositivos médicos brindan estabilidad y los productos de consumo generan un flujo de caja predecible. ¿Y qué hace Johnson & Johnson con todo ese dinero? Se lo devuelve a los accionistas en forma de dividendos crecientes, año tras año. Desde 1963, la empresa ha aumentado su dividendo sin interrupción. Eso no es suerte. Es disciplina. Es una prueba de que cuando se invierte en empresas que resuelven problemas reales, las ganancias son una consecuencia natural. Ahora, piensa en el poder de eso. Compras acciones de una empresa que no solo crece, sino que también comparte ese crecimiento contigo. Y la mejor parte, cuanto más aguante, más pagará. No es un juego de especulaciones. No es una apuesta por promesas vacías. Es la construcción lenta e incesante de riqueza, donde cada dólar reinvertido trabaja para usted, generando más dólares, que generan más dólares, en un ciclo que se retroalimenta. Y no nos equivoquemos, este no es un modelo que solo funcione para quienes ya tienen millones. Jim y Mary comenzaron con $500 al mes. Puedes empezar con menos. Lo que importa no es el tamaño de su primera inversión, sino la coherencia con la que la realiza. La paciencia para dejar que el tiempo haga el trabajo duro. La disciplina para ignorar el ruido del mercado y centrarse en lo que realmente importa. Negocios sólidos con ventajas competitivas duraderas que pagan dividendos crecientes. Porque al final del día, lo que estás comprando no son solo acciones. Se compran piezas de empresas que generan beneficios reales, año tras año, independientemente de quién esté en el gobierno, de lo que esté haciendo el mercado de valores o de la moda del momento.
Estás comprando la libertad de no depender de un salario. La seguridad de saber que, aunque todo salga mal, seguirás teniendo una fuente de ingresos que nunca deja de crecer. Y esa es la verdadera riqueza. No es tener un coche caro ni una casa gigante. Es tener la tranquilidad de que su dinero trabaja para usted, mientras vive la vida según sus propios términos. Es despertar sabiendo que, si quieres, puedes dejar de trabajar mañana y aún tener ingresos suficientes para mantener a tu familia. Es dejar un legado que va más allá de usted mismo, que sustentará a sus hijos, nietos e incluso bisnietos. Entonces vuelvo a preguntar, ¿por qué esperar? Cada mes que postergas es otro mes en el que el dinero de otras personas trabaja para ellos, mientras que el tuyo permanece inactivo. Cada año que pasa es un año menos de interés compuesto, de dividendos reinvertidos, de crecimiento silencioso que convierte pequeñas cantidades en fortunas. No necesitas ser un genio. No es necesario adivinar cuál será el próximo gran acontecimiento. No es necesario arriesgarlo todo en un solo movimiento. Todo lo que necesitas es empezar. Compre acciones de empresas que comprenda, que tengan ventajas que nadie pueda copiar, que paguen dividendos crecientes y que seguirán existiendo dentro de 50 años. Reinvertir dividendos. Para sostener. Y deja que el tiempo haga el resto. Porque, al final, el mercado siempre premia a quien tiene paciencia. Siempre. Y el mejor momento para empezar fue ayer. El segundo mejor momento es hoy. Entonces, abra su cuenta, transfiera el dinero y compre su primera acción. No esperes el momento perfecto. No existe. Lo que existe es ahora. Y ahora es lo único que realmente controlas. La transición energética avanza. Están desarrollando proyectos de hidrógeno azul, invirtiendo en biocombustibles y explorando tecnologías de captura de carbono. No es filantropía, es pura estrategia. Mientras que otras compañías petroleras desperdician miles de millones en promesas vacías de energía limpia, Chevron hace apuestas calculadas con retornos tangibles. Entienden que el mundo no dejará de consumir petróleo de la noche a la mañana, pero también saben que quienes no se adapten desaparecerán. Y Chevron no tiene intención de desaparecer. Lo que realmente distingue a la empresa es su disciplina financiera. Mientras los competidores se endeudan para perforar pozos dudosos o comprar activos costosos, Chevron mantiene uno de los balances más sólidos de la industria. Generan más efectivo del que gastan, han distribuido dividendos crecientes durante 36 años consecutivos y recompran acciones cuando el precio tiene sentido. En 2020, cuando el petróleo se desplomó a $20 el barril, la mayoría de las compañías petroleras recortaron dividendos o suspendieron inversiones. ¿Chevron? Mayores pagos a los accionistas. Esto no es suerte, es el resultado de décadas de gestión conservadora, un enfoque en activos de bajo costo y una cultura que prioriza el largo plazo. Y no nos equivoquemos, el petróleo no va a desaparecer pronto. Incluso con todos los avances en energía renovable, la Agencia Internacional de Energía proyecta que el mundo seguirá necesitando 100 millones de barriles por día, en 2040. Alguien tendrá que producir este petróleo. ¿Y quién crees que estará a cargo? Empresas que han sobrevivido a crisis, que cuentan con reservas probadas y que son capaces de operar con márgenes elevados incluso en escenarios adversos. Chevron está en esa lista. Ahora hablemos de algo que pocos inversores entienden, el poder de los ciclos en el sector energético. El petróleo es un producto cíclico, pero los mejores jugadores aprovechan este ciclo. Cuando los precios son altos, Chevron genera montañas de efectivo y lo reinvierte en proyectos a largo plazo. Cuando los precios caen, compran activos baratos a competidores desesperados. Fue así en 2020, cuando adquirieron Noble Energy a precio de ganga, y así es hoy, con la empresa posicionada para capitalizar cualquier recuperación de los precios del petróleo. Pero el verdadero secreto es la coherencia. Mientras otras compañías petroleras oscilan entre la euforia y la desesperación, Chevron ofrece resultados predecibles, año tras año. Tienen uno de los mejores registros de rentabilidad total para los accionistas del S&P 500, no por casualidad, sino por elección. Elige no dejarte llevar por las exageraciones, no perseguir modas pasajeras, centrarte en lo que realmente importa, generar caja, remunerar a los accionistas y estar preparado para cualquier escenario.
Y esta es la verdad que nadie quiere escuchar, incluso si uno cree firmemente en la transición energética. Ignorar a empresas como Chevron es un error. Porque, al fin y al cabo, al dinero no le importan las ideologías. Fluye donde hay retorno. Y mientras el mundo siga necesitando petróleo, y lo necesitará durante mucho tiempo, Chevron seguirá obteniendo beneficios. No porque sea la villana de la historia, sino porque es la más preparada para navegar en la realidad, no en la narrativa. Entonces, si desea una acción que pague dividendos crecientes, tenga un balance sólido y esté posicionada para prosperar durante los próximos 20 años. Sin importar lo que suceda con el precio del petróleo, Chevron es una de las mejores opciones del mercado. ¿Y el mejor momento para comprar? Cuando todo el mundo tiene miedo. Porque es precisamente en esos momentos cuando los precios se vuelven atractivos y los retornos futuros aún mayores. Pero no espere a que el mercado dé luz verde. Él nunca lo hará. El miedo es cíclico, al igual que las oportunidades. Entonces, si ya tienes una posición, agárrate fuerte. Si aún no tiene uno, comience a construir uno. Porque, a largo plazo, las mejores empresas no son las que prometen revoluciones, sino las que entregan resultados, año tras año, crisis tras crisis. Y Chevron hace precisamente eso. Ganancia acumulada durante tu vida. Es como si el gobierno dijera, olvídate del pasado, comencemos de cero para tus herederos. Y esto no es una laguna jurídica, es una norma intencionada, creada para evitar la doble imposición sobre los mismos activos. Ahora imaginemos aplicar esta estrategia a una cartera de dividendos. Compras acciones de empresas sólidas como Chevron o Verizon y las conservas durante décadas. Los dividendos se reinvierten. El valor de las acciones aumenta y nunca se pagan impuestos sobre las ganancias mientras se está vivo. Cuando sus herederos reciben las acciones, el costo se ajusta al valor de mercado en el momento de su muerte. Si venden inmediatamente, no pagarán ni un centavo de impuestos sobre las ganancias que haya acumulado. Si deciden mantener, solo tributarán por lo que exceda de este nuevo valor de referencia. Esto cambia completamente la dinámica de la planificación de la sucesión. En lugar de dejar dinero en una cuenta bancaria o en bonos que generan intereses sujetos a impuestos, se transfiere un activo que ya ha crecido, y seguirá creciendo, sin que las autoridades fiscales realicen un recorte significativo. Y lo mejor, y esta estrategia funciona independientemente del tamaño de tus activos. Ya sea con 50.000 o con 50 millones, el principio es el mismo. Pero no se trata solo de evadir impuestos. Se trata de construir un legado que se sostenga por sí solo. Una cartera de dividendos bien estructurada no depende de que usted esté vivo para generar ingresos. Sigue pagando, mes tras mes, año tras año, a quien usted elija. Y si sus herederos son disciplinados, pueden reinvertir parte de estos dividendos y hacer que los activos crezcan aún más, creando un círculo virtuoso que se extiende por generaciones. Por supuesto, no todo es color de rosa. Existen riesgos, como ocurre con cualquier inversión. Las empresas pueden recortar dividendos. Los mercados pueden caer y la inflación puede erosionar el poder adquisitivo de las ganancias. Pero precisamente por eso la diversificación es esencial. No ponga todo en una acción o sector. Combina empresas de diferentes industrias, con diferentes perfiles de riesgo, pero todas con un historial de resiliencia y capacidad de pagar dividendos en cualquier escenario. Y aquí está el secreto que muchos ignoran. El verdadero poder de los dividendos no reside en el rendimiento inmediato, sino en su capacidad de crecer con el tiempo. Una acción que hoy paga un 3% podría pagar un 6% dentro de 10 años, si la empresa aumenta constantemente sus ganancias. Y si reinviertes estos dividendos, entra en juego el efecto del interés compuesto, que acelera exponencialmente el crecimiento de tu riqueza. Piénselo, si hoy invierte 100.000 en una cartera que rinde un 4% anual en dividendos, y la empresa aumenta esos pagos en un 5% anual, dentro de 20 años recibirá más de 10.000 al año, solo en dividendos. Y eso sin contar la revalorización de las acciones. Si el precio de las acciones se duplica durante este periodo, sus activos totales serán más de 400.000, con un ingreso pasivo de 16.000 por año. Todo ello con una inversión inicial que no requiere mayores aportaciones. Por eso los dividendos son el arma secreta de los inversores pacientes. Premian a quienes tienen disciplina,
a quienes no se dejan llevar por el ruido del mercado y a quienes entienden que la riqueza se construye con el tiempo, no mediante la especulación. Y lo más importante, dan libertad. Libertad para elegir cuándo trabajar, libertad para vivir donde quieras, libertad para dejar un legado que vaya más allá del dinero. Entonces, si aún no has comenzado, comienza ahora. No esperes el momento perfecto, porque no existe. Empiece poco a poco, sea constante y deje que el tiempo haga el trabajo pesado. Porque al final del día, la mejor inversión que puede hacer es aquella que funcione para usted, incluso mientras duerme. Ganancias acumuladas. Esto significa un ahorro fiscal brutal, 30.000 reales en impuestos sobre una ganancia de 150.000 reales, a una tasa del 20%. O $200.000 ahorrados sobre una ganancia de $1 millón. Por eso invertir en dividendos con la estrategia de comprar y mantener en cuentas gravables es tan poderoso. Pospones el pago de impuestos durante toda tu vida y los eliminas por completo en el momento de la sucesión. Ahora imagine un plan de ingresos para la jubilación creado con solo 5 acciones con dividendos. Tienes 40 años, ganas $100.000 al año y ahorras $20.000 al año. Lo hace durante 25 años, hasta los 65. Invierte exclusivamente en estas 5 acciones, tras una asignación estratégica, con un rendimiento inicial del 3,6%, un crecimiento anual del dividendo del 5,2% y una apreciación de las acciones del 4% anual. Se trata de supuestos conservadores, por debajo de los promedios históricos. Después de 25 años, habrás aportado $500.000 de tu propio dinero. Su cartera valdrá $2,1 millones. Ha llegado el momento de jubilarse. Dejas de contribuir, dejas de reinvertir dividendos y empiezas a vivir de los ingresos. El rendimiento inicial del 3,6%, que creció un 5,2% anual durante 25 años, representa ahora un rendimiento sobre costos del 12,4% sobre $2,1 millones. Esto significa 260.000 reales al año en dividendos, un ingreso generado a partir de ahorros anuales de solo 20.000 reales. Y estos ingresos se graban como dividendos calificados, a una tasa del 15%, lo que deja $220.000 netos por año, más del doble de su salario anterior. Y lo mejor, estos ingresos crecen un 5,2% anual, sin necesidad de cambiar el principal. 10 años después, a los 75 años, sus dividendos ya suman 429.000 reales al año. Su nivel de vida se ha transformado. El capital permanece intacto, probablemente incluso mayor, porque las acciones continúan apreciando su valor. Viviste lujosamente, sin tocar tu capital, y aún puedes dejar toda tu cartera a tus hijos. Heredarán los 2,1 millones de reales, o más, con décadas de crecimiento de dividendos por delante. Esto no es un sueño. Son matemáticas. Esto es lo que sucede cuando se ahorra con disciplina, se invierte en empresas sólidas que pagan dividendos. Se reinvierten las ganancias durante la fase de acumulación, y al jubilarse, se vive de los ingresos. El poder del interés compuesto es extraordinario. La seguridad de los ingresos es absoluta. El legado que construyes es inmenso. Así es como yo construí mi fortuna y así es como tú deberías empezar a construir la tuya. Hoy,